En Juan 17, están muy buenos estos pasajes de Juan, ¿no? En la historia del verbo, pues nos ayudan, ¿no? Entonces vamos a comenzar Juan 17 y el capítulo 1, vamos a leer del capítulo 1, del verso 1 y luego el verso 2, ¿va? De Juan 17. Entonces comenzamos, va. Dice el verso 1, Jesús ora por sus discípulos. Comenzamos. Entonces, Jesús ora por sus discípulos. Aquí es muy importante que entendamos que la oración, la Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo y la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros cuando oramos hay tipos de oración, hay tipos de intercesión, de petición y también de agradecimiento. Entonces cuando nosotros oramos es importante que todos los hombres oremos, ¿no? Pablo dice que levantemos manos santas para orar en todo tiempo y en todo momento. Entonces aquí Jesús va a orar por sus discípulos. Dice, estas cosas habló a Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto de Padre? Glorifica a tu Hijo para que también tu Padre te glorifique a ti. Jesús sabía que iba a cumplir la obra redentora de la cruz. ¿Cuál es esa obra redentora? El darnos salvación. Pero Jesús estaba orando. Es muy importante que nosotros también como creyentes oremos en todo tiempo y en todo momento. Fíjate, esta es una oración Jesús ora respecto a sí mismo. La Biblia está llena de grandes oraciones. Unas de ellas son Primera de Reyes, en el capítulo 8, del verso 24 al 30, donde Salomón edifica el templo de Jerusalén y ora para que el templo de Jerusalén sea bendecido. Fíjate, vamos a Primera de Reyes, ve los tipos de oraciones que hay en la Biblia, pero esta es una de las oraciones más importantes que tenemos en la Biblia. Fíjate, Primera de Reyes, capítulo 8, del 24 del 20, ¿no? Dijimos, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 24 al 30. Dice, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano, lo que has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que está en tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada en el cielo. Escucha y perdona. O sea, qué importante es la oración. Esta fue una oración importante, pero qué importante es la oración también para nosotros como creyentes, porque la oración es la comunicación entre nosotros y Dios. Aquí Jesús está orando para que se glorifique y que el tiempo sea cumplido, pero nosotros también tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento. Fíjate, otra oración importante en esta parte, Génesis 18, también cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, porque el clamor de Sodoma y Gomorra había subido hasta los cielos. Entonces Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Fíjate, otra oración importante en Éxodo 32, 11, 14, otro intercesor. También es importante que nosotros intercedamos los unos para los otros. Nosotros como creyentes somos llamados a interceder. Y por ejemplo, ahorita oramos por la paz en Israel y somos llamados a interceder los unos por los otros. Nosotros como creyentes, si vemos un hermano que es sorprendido en una falta, tenemos que reprenderlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que nosotros caigamos. Pero nosotros también, Juan nos dice que nosotros intercedamos los unos por los otros en oración.
¿Cómo voy a interceder por un hermano? Si mi hermano ha cometido un pecado, yo puedo interceder por él. O si yo veo a mi hermano que está viviendo una dificultad, puedo ser un intercesor. El creyente no estamos llamados a aplastar más entre hermanos, sino interceder unos por los otros. Tú te vas a dar cuenta más adelante en estos capítulos cómo Jesús intercede por sus discípulos para que Dios los guarde del mundo, de la carne y del diablo. Entonces es importante que nosotros como creyentes intercedamos los unos por los otros. Ve a Éxodo 32, 11 al 14, fíjate, Éxodo 32, 11 al 14, ve lo que dice, después de ya haber recibido la ley en el Sinaí, ahora Israel, le dice Moisés a Aarón, danos dioses que veamos, ¿no? Y fundieron los dioses e hicieron el becerro de oro. Y acuérdate que aquí Israel ya estaba en una fiesta desenfrenada, que esta fiesta desenfrenada se traduce como una orgía, ¿no? En ese momento estaban en una orgía el pueblo de Israel. Entonces ya desciende Israel. Entonces desciende Moisés del monte del Sinaí y fíjate, entonces ve que ellos estaban haciendo esto y ahora ve lo que va a decir Moisés. Fíjate el verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarnos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió de mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces es importante que la oración de intercesión los unos por los otros, ¿sí? Te das cuenta que es importante que intercedamos, es importante que todo el hombre vaya al conocimiento de la verdad. Si el hombre no está en Cristo, si el hombre está apartado del Señor, es importante que nosotros intercedamos por la conversión de los demás. Es importante que nosotros intercedamos también para que el corazón de los hombres sea tocado por Dios. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiar a ningún hombre, a ninguna mujer, a ningún matrimonio, pero Cristo sí puede ayudar. Cristo también nos puede fortalecer, Cristo nos puede ayudar en nuestra debilidad, en la dificultad. Por eso es importante que todos los hombres oremos en todo tiempo y en todo momento. Fíjate ahora, ve lo que dice Efesios 6. ¿Por qué debemos orar como creyentes? Esta oración fue para glorificar al Padre, el cumplimiento de la obra, el sacrificio de la cruz, ¿sí? Para que de Él redimiera a Jesús y nos diera salvación a los hombres. Pero nosotros, ¿por qué debemos de orar? Fíjate, ve Efesios 6, verso 12. Efesios 6, verso 12. Ve lo que nos dice Pablo en Efesios 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes pues y ceñidos, y vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados de los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, es importante que todo creyente vaya a la oración. La lucha no es contra sangre ni carne. Imagínate, el enemigo te va a meter también argumentos, el enemigo también te va a decir, tú no puedes, tú no vas a salir adelante, y te va a meter argumentos y te va a hacer creer que no hay Dios, y te va a hacer sentir mal como hombre. Entonces, acuérdate que la lucha no es contra sangre ni carne. También a veces tenemos que someter nuestra carne a Dios. ¿Por qué? Porque si no sometemos nuestra carne a Dios,
cómo podemos escuchar también la voz de Dios, pero también como creyentes tenemos que ir a orar en todo tiempo y en todo momento. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Mi enemigo no es el de enfrente, mi enemigo no es mi familiar, mi enemigo no es mi padre, mi madre, mi enemigo no es mi esposa, mi hijo. Acuérdate que también es tu carne a veces, y también el enemigo va a querer turbar, va a querer matar, hurtar y destruir. Todo creyente tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento. Entonces te das cuenta que en la Biblia hay oraciones, y Jesús mismo oró en este capítulo todo el tiempo. Jesús lo vas a ver orando, y todos los creyentes debemos de orar en todo tiempo y en todo momento. El creyente no puede hacer las cosas por sí mismo. El creyente necesitamos de Jesús en todo tiempo. Necesitamos pedirle, necesitamos agradecerle, necesitamos decirle que quite también nuestra carnalidad como hombres. Fíjate, en esta parte ahora, en Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice: orad sin cesar. Y en Mateo 6:6 te dice: pedid y se os dará, tocad y se abrirá, porque nadie aquel que pide no recibe. Y Filipenses 4:16 al 19 te dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas de delante de ti vuestras peticiones. Entonces el creyente está llamado a orar. El creyente no estamos llamados a afanarnos, a turbarnos, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cuando yo tengo, como hombre, a veces siento afán, preocupación, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Resolverlo a mis fuerzas o ir a orar a Dios? Ve Jesús lo que está diciendo: Padre, glorifícate. Fíjate, Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y Daniel en el capítulo 11, cuando él oraba con presteza, Gabriel descendía del cielo y fue detenido por el príncipe de Persia y de Grecia. Esos representan las potestades, las huestes espirituales. A veces cuando nuestra oración no llega al cielo es porque también el enemigo se va a oponer, pero debemos de perseverar en la oración. Por eso Pablo en Efesios 6 te está diciendo: y perseverando en todo tiempo. Debemos de perseverar en la oración. A veces el Señor te va a decir: espérate. A veces te va a decir sí o no, y a veces tú también tienes que perseverar. A lo mejor puedes tener un familiar que tú quieres que sane. El Señor lo puede sanar, pero tienes que perseverar en la oración. La voluntad es de Dios, pero tenemos que perseverar en la oración también. Fíjate, no existe una voz que haya sido escuchada en el cielo o en la tierra más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que esta oración ofrecida por el Hijo del mismo. O sea, esta es una oración que el Hijo mismo, el Verbo, descendió del cielo, Dios en la carne, y se encarnó, y Él mismo ora. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar como creyentes? ¿Cuánto más deberíamos de orar en todo tiempo y en todo momento? Fíjate, Jesús en esta oración estaba glorificando al Padre. El hombre tiene que darle toda la gloria, honra a Dios. Nada proviene de nosotros, sino todo es de Dios. No podemos pensar como los gentiles. Los gentiles, ¿qué piensan? Que por su intelecto logran las cosas, porque su capacidad logran las cosas, por su fuerza logran las cosas, por su trabajo logran las cosas. El creyente, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? Del Padre de las luces. Todo lo que el creyente tiene y todo lo que el creyente es proviene de Dios. No podemos darnos la gloria a nosotros, sino toda la gloria y honra es del Señor. Fíjate, cuando dice glorifica a tu Hijo en este verso 1, Él estaba hablando de la obra redentora, lo que dice Hebreos 9:11 al 15. Vamos a ir a Hebreos 9:11 al 15. Es el autor de un nuevo pacto. Acuérdate que cuando dice autor de un nuevo pacto es porque el viejo ya ha pasado. ¿Cuál fue el viejo pacto? El que les dio en el Sinaí, el que lo hizo con Abraham a través de la circuncisión. Génesis 17. Ahora nos está hablando del autor de un nuevo pacto. Fíjate, Hebreos 9, verso 11 al 15. Fíjate, Hebreos 9, verso 11 al 15. Dice así, fíjate: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es el tabernáculo. Jesús es el tabernáculo que desciende del cielo. Él mismo es el tabernáculo. ¿Qué representa el tabernáculo? Acuérdate que el tabernáculo era donde podría adorar Israel, sacrificar. Ellos podían entrar. Acuérdate que el tabernáculo se divide en el patio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, en donde estaba el propiciatorio, y ahí derramaban la sangre. Entonces Jesús mismo, haciéndose ese tabernáculo, ahora desciende del cielo. Por eso lo está diciendo así el autor de los
los hebreos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a lo inmundo santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Acuérdate que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él a través de la sangre y a través de su carne, que es el velo, nos abrió la entrada para darnos entrada al lugar santo y presentarnos como santos y sin mancha delante de Dios. Eso es lo que busca Jesús a través de la iglesia, también presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Entonces yo como creyente a veces me pregunto, ¿no? O sea, ¿ya no peco? No, claro, todos los creyentes vamos a pecar. Acuérdate que todos los creyentes, por eso debemos de fortalecernos en el Señor. Todos los creyentes estamos reconociendo la necesidad de Cristo, porque reconocemos que somos hombres pecadores. Entonces Juan 15 te dice: apartados de mí nada podrán hacer, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y apartados de mí nada podemos hacer. El creyente a diario tiene que ir a confesar su pecado, y a diario tiene que buscar la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos lave y también nos muestre nuestro corazón y nuestra inmundicia. Fíjate, dice: y limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión que las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, ¿por qué es el nuevo pacto? Acuérdate que Él tomó a la nación de Israel y les dio un pacto a través de la circuncisión, a través de las tablas de la ley. Porque a través de las tablas de la ley también les mostró sobre lo bueno y lo malo delante de Dios. Acuérdate que Él no se quería que se corrompieran como las demás naciones, pero ahora Jesucristo nos ha dado la gracia y la bendición también a los gentiles, a través de reconciliar a los hombres con Dios, a través de la sangre. Entonces, por eso es el autor de un nuevo pacto. Ahora Cristo nos ha dado la entrada al Padre. Fíjate en esta parte ahora, fíjate, dice: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Esta es la cruz, la que glorifica al Hijo. La cruz es total humillación para el mundo. Fíjate, la cruz es un símbolo de humillación para el mundo, pero un instrumento para glorificación en los ojos de Dios, porque es un símbolo de humillación. Conforme a la ley de Moisés, antes decía la Biblia: maldito el hombre que es colgado en un madero. Fíjate, vamos a Gálatas 3:13, 14, y ve lo que dice Pablo en esta parte. Gálatas 3:13, 14, dice así, fíjate: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él fue a la cruz, se hizo maldición. ¿Para qué? Para quitarnos la maldición a nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A través de Cristo somos reconciliados con Dios, y a través de la sangre somos reconciliados con Dios, pero es para que andemos en vida nueva. Fíjate en esta parte: estamos dispuestos a abrazar la cruz aun cuando el mundo la vea como humillación. Ser cristiano, acuérdate que va a causar afrenta con el mundo, porque vas a estar en ojo de todo. Y entonces, como cristiano, ¿qué te van a decir? Te van a decir: oye, tú ya no participas de esto, tú ya no haces de esto. Pero ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Por amor a quién? Porque has vuelto a nacer, porque realmente ha resplandecido la luz de la verdad en tu corazón, y realmente has confiado en Jesucristo, y has visto como Jacob a Dios cara a cara, y has visto a Dios como un espejo, con cara descubierta, y tú has visto al Señor y realmente has tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces, como creyente, realmente estás de acuerdo que la humillación de la cruz es perfecta para nosotros, y a veces también como creyentes vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser también como creyentes enojo de todo. O sea, el creyente va a estar así en todo momento, y te van a decir: tú no participas, tú no haces,
ustedes no pueden hacer esto, ustedes tienen que orar, ustedes tienen que leer la palabra. Pues lo necesitamos, y todos los hombres necesitan a Dios. Entonces el creyente debe de estar consciente de que estamos dispuestos a abrazar la cruz, aun cuando el mundo la vea como una humillación. O sea, es mejor estar en Cristo que estar sin Cristo. Es más fácil estar en Cristo que estar sin Cristo. Fíjate, ahora el verso 2 y 3, vamos al verso 2 y 3. Como les has dado potestad sobre toda carne, en Juan 17, para que dé vida eterna a todos los que diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando dice, le has dado potestad sobre toda carne, Jesús demanda una impresionante autoridad que determina el destino final del hombre. ¿Cuál es el destino final del hombre? No es la muerte eterna, acuérdate, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero Jesús, ¿qué te dice? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la eternidad para el hombre? A veces vivimos una vida pasajera en el aquí y el ahora, en lo que queremos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y no está mal que a veces aquí en la tierra también deseemos y que anhelemos. Pero el problema es que a veces ponemos nuestro corazón ahí. La Biblia dice que donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Nosotros como creyentes sabemos que si morimos con Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar en su presencia toda la vida. Esa es la promesa que tenemos como creyentes, saber que esta vida es pasajera y que esta vida puede acabar en cualquier momento. ¿Quién tiene el poder sobre la vida y la muerte? ¿Quién lo tiene? Dios. En cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Ezequiel 18 nos dice que todas las almas son mías, todas las almas son de Dios. En cualquier momento el Señor puede llamar al hombre en su presencia. Fíjate, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna se encuentra en un conocimiento experimental. Esa es la palabra ginosco, que es del griego, de Dios revelada en Jesucristo. La palabra ginosco, Juan usa estas palabras para distinguir entre el conocimiento objetivo de Jesús por los demás y el conocimiento consciente que Jesús tenía de sí mismo. Ahora vamos a Apocalipsis 1:8 y ve lo que 1:18 y ve lo que dice Juan en Apocalipsis 1:18. Jesús es la vida eterna y Jesús nos lleva al Padre. Ve lo que dice Juan en Apocalipsis 1, verso 18. Fíjate. Dice así. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, y es el que vive y el que estuvo vivo y murió y resucitó. Ha sido el único hombre que ha vencido a la muerte y la venció a través de la cruz. Entonces nosotros como creyentes tenemos la doctrina de Jesús y creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque nos fue revelada a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, es quien nos revela la doctrina de Jesucristo. Fíjate, en esta parte ahora, perdón. Fíjate, en Génesis 3, 22 al 24, ve lo que representa a Jesucristo en Génesis 3, 23 al 24, fíjate, dice desde el 22, desde el 21 vamos, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué les hizo primeramente túnicas de pieles Dios al hombre? Porque tuvieron vergüenza. Cuando entra el pecado al mundo, también los hombres entra la vergüenza, se vieron con pudor, ¿no? Como con esa parte, ¿no? O sea, desde que entra el pecado, entonces por eso ahí hace el primer derramamiento de sangre Dios, a través de los animales, ¿sí? Entonces cubre al hombre. Entonces por eso la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, y es la primer muerte inocente en esta parte en la Biblia. Esto es otra parte, fíjate, del verso 22, y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
el árbol de la vida, ¿qué representaba? La eternidad para el hombre. El árbol de la ciencia del bien y el mal representaba el conocimiento entre el bien y el mal. ¿Y cuál fue el mandato de Dios? Solamente no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si no morirás. Y el árbol de la vida representaba la eternidad para el hombre. Y fíjate, el verso 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este árbol de la vida representaba la eternidad del hombre. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios ya no quería que el hombre viviera más con pecado, sino que escondió el árbol de la vida a través de una espada encendida de querubines y serafines para que el hombre no viviera más pecando. Entonces por eso Cristo se hizo maldición en el madero para llevarnos a Dios. O sea, Cristo mismo fue hecho carne y se hizo una maldición para llevarnos a Dios, porque escrito está: maldito el hombre que es colgado de un madero. Entonces Cristo nos da la eternidad como hombre solamente a través de él. Fíjate esta parte en Génesis 2:3, la vida eterna era el árbol de la vida. El hombre transgrede, Dios esconde el árbol para que el hombre no viva más en pecado. Ahora Jesús es el árbol de la vida. Y nosotros como creyentes, ¿a qué estamos llamados? Ya fuimos juntamente una vez con Cristo sepultados en el bautismo para vida nueva. Y como creyentes, si hemos confiado en Jesús y Él nos ha dado vida eterna y nos ha justificado delante de Dios, es para que andemos en vida nueva y ese hombre viejo muera juntamente con Cristo. A veces también como hombre yo me voy a equivocar, ¿sí? Porque como hombre no hay justo ni aun uno. Y a veces como hombre tú también pues puedes equivocarte como hombre. Pero debes de saber que ya reconociste a Dios en todos tus caminos y ya fuiste sepultado juntamente con Él. Y a veces el viejo hombre se va a querer levantar. Entonces por eso Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, cuando yo muero a mí mismo, también tengo que morir a mi carne y tengo que reconocer mi pecado. Acuérdense que el salmista en el Salmo 51 dijo: mi pecado siempre está delante de mí. Como creyente debo conocer que voy a equivocarme, que voy a fallar, pero debo de reconocer mi pecado. Fíjate, vida eterna significa que estamos vivos y activos en el entorno de Dios. Si nuestras vidas no son dominadas por Dios y el entorno espiritual, la vida del creyente, de todo creyente, nuestra vida debe de estar dominada por Dios. Dice: tenemos la misma vida que los animales y estamos muertos para Dios y su entorno. Si nuestra vida no está dominada por Dios, somos como los animales. ¿Cómo lo dice Eclesiastes, que representa esta parte? Fíjate, Eclesiastes 3:19 lo representa así: así un mismo camino lleva a la muerte tanto al hombre como a la bestia. O sea, el mismo camino le sucede tanto al hombre como a la bestia, ¿sí me entiendes? O sea, los dos van a morir. Entonces todo hombre debemos de estar dominados por Dios. Nuestra vida de todo hombre tiene que estar entregada a Cristo. Nuestra vida debe de estar sujeta a Dios. Si no, seremos como las bestias. Las bestias, ¿cómo mueren? Y Eclesiastes los ve así, que un mismo camino le pasa al hombre. O sea, como bestias también van a la muerte. Entonces todos los hombres, si no estamos sujetos a Dios y si no estamos entregados a Cristo, nuestra vida ¿cómo va a ser? Como la de una bestia. Todo hombre debemos de reconocer al Señor en todo tiempo y en todo momento. Fíjate, pero con Cristo no te sucede esto. Es diferente. Tu vida está gobernada por Dios. Ve a Romanos capítulo 6, verso 6. Nuestra vida está gobernada ahora por Dios. Romanos capítulo 6, verso 6. Fíjate. Dice así Pablo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Todo creyente tenemos que morir al pecado, este cuerpo mortal, entregárselo al Señor. Eso es lo que nos justifica. Fíjate,
Ahora vamos de Juan 17, del verso 4 al 5. Juan 17, del verso 4 al 5. Fíjate, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra que estaba acabado Jesús? ¿Y cuál fue la obra que Dios le dijo al Hijo que acabara? La cruz, la redención. A través de la sangre nos reconcilia con Dios. Fíjate, el verso 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Tú crees en este versículo 5 donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? ¿Tú confías en que ese versículo es verdad? ¿Y tú confías que Jesús es antes de todas las cosas, es el primogénito de Dios? ¿Y realmente crees que el Verbo se encarnó, descendió del cielo y que Él era antes de todas las cosas, y que antes de la creación estaba la Trinidad y la creación no necesitaba haber formado al hombre? O sea, ¿tú sí realmente crees en tu corazón? O a veces también somos como Israel. Hay parte de nuestra incredulidad como hombres, ¿sí me entiendes? Porque a veces cuando ya no nos están saliendo las cosas como nosotros queremos, como nosotros deseamos, ¿qué decimos? Señor, me has desamparado, me has dejado. O realmente tú sí tomas este versículo como propio y sabes que Jesús fue antes de todas las cosas y Jesús se encarnó para darnos salvación. Tú sí confías en que este versículo sea plenamente verdad y crees que Jesús es el Verbo de Dios que habitó entre nosotros y nos dio la enseñanza y nos unió con el Padre. Porque yo a veces me pregunto, a veces como hombre, cuando no me salen las cosas, cuando todo va mal y cuando realmente a veces como hombre estoy viviendo una prueba, una aflicción, ¿qué le digo al Señor? ¿Realmente tú existes? ¿Realmente tú fuiste antes de todas las cosas? ¿Realmente eres un libro para dominar masas? ¿O realmente tú crees que la palabra de Dios es escrita por el Espíritu Santo y fue dada a los santos hombres de Dios? O sea, aquí es la pregunta, ¿no? Porque a veces también como creyentes somos como Israel. Y a veces hay incredulidad en nuestro corazón. Y a veces también como creyentes nos comportamos también como los gentiles. Y seguimos pecando y seguimos desobedeciendo a Dios. Y seguimos manchando la sangre de Jesucristo cuando una vez ya fuimos libertados. O sea, no estoy diciendo, no, ya nunca vamos a pecar, ¿no? Claro, si me entiendes, este cuerpo es carnal y a veces hasta de pensamiento. A veces quieres matar al de enfrente con pensamiento y lo quieres matar con el puro pensamiento. Pero esos pensamientos, ¿de dónde provienen? De nuestra carne, que no ha sido crucificada con nuestros deseos y nuestras pasiones. Entonces a veces en nuestra mente, en nuestro pensamiento hay cierta incredulidad porque no me salen las cosas como yo quiero o porque realmente Dios no contesta esa oración. Pero Dios es real. Hay muchas iglesias que dicen Dios te necesita, Dios te ama. ¿Sabes qué? Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios en todo tiempo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Apartados de Él nada podemos hacer. Todo hombre necesita al Señor, todo hombre necesita ir a Cristo. Fíjate esta parte ahora, el verso 6. Del verso 5, bueno, 4 al 5, cuando dice la petición es una vez más establecida, llena de fe, glorifícame. Jesús mismo tuvo esa fe, tenemos que tener fe como creyentes, fe en Él, no en nosotros. La fe en nosotros es vana, es vacía. Fíjate, he acabado la obra. Jesús con una confianza y seguridad divina ve la obra en la cruz ya terminada. ¿Cuál fue la obra de Jesús en la cruz? La obra redentora, darnos salvación. ¿Qué merecíamos todos los hombres sin Cristo? ¿Qué es lo que merecemos? La muerte, la condenación. Pero con Cristo, ¿qué estamos? Estamos justificados. Pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros como hombres? Estamos viviendo en el aquí y el ahora y estamos viviendo en el momento y a veces no alcanzamos a ver esa obra redentora. Que este mundo es pasajero. ¿Qué nos dice 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 18? No améis al mundo ni lo que está en este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, como creyentes, a veces también estamos viviendo el momento y estamos viviendo el aquí y el ahora. ¿Y cómo vive el gentil? O sea, no estoy diciendo ya dejen de trabajar, dejen de hacer las cosas, pero el primer lugar de todo creyente debe de estar en el amor a Cristo y saber que Él cumplió el propósito redentor para la humanidad, darnos salvación a través de la sangre en la cruz.
Fíjate, Él nos dio la entrada al Padre. Hebreos 10, capítulo 10, verso 19 al 22. Fíjate esta parte, Él nos dio la entrada al Padre. Hebreos 10. Fíjate, vamos a Hebreos 10, 19 al 22. Fíjate, ve lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad, ahora ya tenemos libertad. El pecado no nos puede condenar más. Ya no hay quien nos condene. Acuérdate de la mujer adúltera. Cuando Jesús la vio, ¿qué le dijo? Mujer, ¿quién te condena? ¿Sabes quién nos condena? ¿Sabes quién tiene la entrada al trono? Satanás. Y es el acusador. Y siempre te va a estar condenando. Y siempre te va a estar diciendo, ve, sigues pecando. Y así lo hizo con Job. Pero ahora, cuando tú estás en Cristo y tu vida está entregada al Señor, con tus luchas, con tus pruebas, con tu aflicción, tú vas a reconocer a Cristo en todo tu caminar, en todo tu andar. Entonces ya tenemos libertad a través de la sangre, a través de su carne que rasgó el velo. Fíjate, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién oficiaba el sacerdocio anteriormente? Los de la tribu de Leví. Ahora Jesús es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús nos da la entrada al Padre. Fíjate, dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, y no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? En cualquier momento también puede venir el Señor. O sea, vivimos en el aquí y el ahora, vivimos nuestro tiempo, el tiempo del gentil. ¿Y qué debemos de vivir? El tiempo de Cristo, que nuestra vida sea entregada a Cristo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, nuestros pensamientos, nuestra familia, todo. Fíjate, cuando dice, aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo, en esta oración Jesús no podría, esta oración no podría venir de Jesús si Él no fuera el mismo Dios. Jesús es el mismo Dios, Dios se encarnó. Fíjate, igual que con el Padre. ¿En dónde lo podemos encontrar? En Isaías 42:8 y Isaías 48:11. Vamos a tomar estos versículos. Isaías 42, 8, ¿verdad? Isaías 42:8, fíjate. 42:8 dice así. Fíjate, yo Jehová, este es mi nombre y no hay otro, no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Jesús se glorificó a través del Padre. Jesús es Dios en la carne. Ahora ve al verso 40, al capítulo 48, dijimos 48:11. Fíjate, 48:11. Y dice así, por mí, por mi amor, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no lo daré a otro. Jesús es el mismo Dios, es el verbo que se encarnó. Dios descendió del cielo y se encarnó y habitó, y es la misma. Entonces por eso Juan nos dice que es un Dios trino, porque tiene los mismos atributos, cualidades y divinidad, y los tres son uno. O sea, el Espíritu Santo es una persona, Dios es una persona y Jesús es una persona. Fíjate, en esta parte dice, Jesús es antes de todas las cosas, Él estuvo desde el principio. La Trinidad se gozaba, Dios se gozaba con Dios. Dios no tuvo que haber hecho al hombre. Dios se arrepintió cuando hizo al hombre. ¿Por qué? Porque el pecado entró al hombre. Él quería que el hombre gozara de la tierra y viviera una vida bien. Entonces por eso podemos ver que hay enfermedad, hay codicia, hay avaricia, hay corrupción en la tierra, hay maldad en la tierra, es a causa del pecado. Fíjate, fíjate, y ahora vamos a Jesús ora respecto a sus discípulos. El verso 6 al 8 de Juan 17.
Fíjate, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De dónde éramos todos los hombres y por qué llegamos a Cristo? ¿De dónde proveníamos? Nosotros no somos judíos. ¿O hay alguien aquí que sea de alguna de las tribus? No, me imagino que nadie. Nadie de los de aquí somos judíos. ¿De dónde proveníamos? Del mundo. Les voy a decir como un pastor me dijo, ¿no? Y si son judíos, enséñenme su cuenta bancaria, ¿no? O sea, para revisar que sean judíos, ¿no? Pero entonces, ¿nosotros de dónde proveníamos? Del mundo. ¿Sí me entiendes? ¿Y de dónde nos sacó Dios? Del mundo. Entonces Él está hablando de sus discípulos. Fíjate, el verso 6 dice, el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste y les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjate, ¿de dónde nos toma Dios a todos los hombres? Ve a 1 Corintios 1, 27 al 29. ¿Y de dónde tomó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo eran los discípulos de Jesús? Eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, la mayoría que era, por eso Él les hablaba en parábolas. Y mucha gente que tomaba a Jesús no era de lo mejor. ¿De dónde tomó a Mateo? Él era un publicano, era un cobrador de impuestos. Lo odiaban porque estaba en contra de los judíos, porque les cobraba. Fíjate, ahora ve de dónde nos toma Jesús a nosotros. Fíjate, aquí te está hablando un hombre que tenía una vida desordenada. Fíjate, 1 Corintios 1, capítulo 27. 1 Corintios 1, capítulo 27 al 29. Y nos dice así, fíjate, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Dios no toma de lo más fuerte. Cuando vio el profeta Samuel a David y vio a los guerreros de los hijos de Isaí, ¿cómo los veía? Gigantes, grandes, fuertes. Y cuando vio a David, lo vio menudo, de buen parecer. ¿Y qué dijo? Dios no mira lo que tiene enfrente, sino Dios mira el corazón del hombre. Dios no toma de lo mejor. Dios no toma de lo más intelectual, de lo más fuerte, sino Dios toma de lo vil y lo despreciable para avergonzar al mundo. Fíjate, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso vemos la soberanía de Dios. El hombre en qué se basa, en su intelecto, en su poder, en su economía, se jacta de sus bienes, de lo que tiene, de lo que es, de sus estudios. El creyente no nos jactamos de nada, solamente sabemos que necesitamos a Dios en todo tiempo y en todo momento, que sin Dios no podemos hacer nada, que sin Dios, si Él no quiere, no se mueve en una hoja de un árbol. El creyente sabemos que necesitamos a Dios, y si hay alguien enfermo, y si hay alguien que necesita sanidad, necesita a Cristo, y si hay matrimonios rotos, necesitan a Cristo, y si hay dolor en tu corazón, necesitas a Cristo. El que no es creyente lo va a hacer todo a sus fuerzas, y va a ir al psicólogo, y va a intentarlo de hacer de 1 y 1000 maneras. Pero el creyente, ¿a dónde vamos a ir? A Cristo. ¿En dónde nos fortalecemos? En la roca. Porque entonces Dios toma de lo vil y lo despreciable. Fíjate, y así tomó a sus discípulos. Fíjate de dónde toma Jesús a sus discípulos. Habiendo enseñado y fortalecido a los discípulos, tanto como pudo en la víspera de la desesperanza, Jesús ahora hace algo grandioso. Él los encomienda al Padre en oración. Jesús mismo intercede por nosotros. Jesús mismo es quien intercede en oración por nosotros. Fíjate, ¿quién intercede a diario por nosotros? ¿Y quién nos amó y se entregó por nosotros? El nombre Paracletos en el griego es el intercesor. Jesús mismo a diario intercede por nosotros. Fíjate, cuando dice, he manifestado tu nombre a los hombres, Jesús no simplemente enseñó sobre el nombre, carácter de Dios. Él manifestó y demostró ese carácter. ¿Cómo se mostró Jesús en la tierra? ¿Y cuál era el carácter de Dios en la tierra? ¿Cómo era? Era bondadoso, era amoroso. Jesús alimentaba a los demás y sabía que a pesar de que lo iban a crucificar, repartió su pan, alimentó, y aún así con el hombre que más adelante lo va a llamar el hijo de perdición, que representa a Judas, comió de su mesa y le llevó el plato a su boca. Y fíjate, era un hombre amoroso. El creyente, ¿cómo debemos de ser como creyentes?
A veces tenemos que morir a nosotros mismos y nos cuesta trabajo como creyentes el dar el amor, el mostrar los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que Pablo habla? Paz, paciencia. Pero si nos hacen algo como creyentes, de repente explotamos. Y yo mismo lo he hecho y a veces queremos vengarnos. Y si no nos salen las cosas como queremos vengarnos. ¿Y qué decimos en nuestro corazón? Pero a ver, me las va a pagar. Pero ¿cómo debemos de ser como creyentes? ¿Qué te dice Romanos 12:19? Mi es la venganza, yo pagaré. Y si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Y si tuviere hambre, dale de comer. ¿Y por qué no antes de desquitarnos con esa persona, o maldecirla, o golpearla, o tratarla de insultar, o decirle de cosas, por qué no agarramos y oramos por él? Porque él no conoce. A nosotros se nos está dando un poco la verdad. Hemos conocido un poco de Cristo. Y cuando no hay conocimiento hay transgresión. ¿Y por qué hay ese rencor en nuestro corazón a veces hacia los demás? Porque nuestro corazón necesita ser lavado. ¿Y a través de qué? A través de la palabra. Todos los hombres necesitamos a Cristo y necesitamos el agua, que es la palabra, para ser lavados y presentarnos delante de Dios. Así era como caminaba Jesús en la tierra. Tenemos que tratar de ser imitadores de Jesús. Nos va a costar trabajo. ¿Quién es santo? ¿Quién es justo? Somos justos y somos santos, porque acuérdense que somos una nación santa, una nación apartada. Pero como creyentes la santidad tiene que ir progresiva. Acuérdense que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando estemos en este cuerpo carnal, todavía vamos a pecar a veces hasta con el mismo pensamiento. Pero todos esos pensamientos tenemos que crucificarnos. Tenemos que entregar nuestra carne en la cruz. Fíjate, Dios es amor o Dios es santo. Debe de ser vivido tanto como creído. Jesús hizo ambos por sus discípulos y los guió a vivir y a creer lo que era correcto delante de Dios. ¿Qué debemos de seguir? Dice la Biblia en 1 Juan 4:18, quien no ha conocido a Dios no puede amar, porque Dios ¿qué es? Dios es amor. ¿Sabes por qué a veces hay rencilla en nuestro corazón? ¿Sabes por qué hay odio, hay contienda? Porque realmente no hemos sido crucificados. A veces también como hombres hay odio y de repente hay contienda. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y si como creyente hay odio en nuestro corazón, a veces hay contienda, tenemos que doblar más rodillas y pedirle perdón al Señor. Tenemos que arrepentirnos, Señor, perdóname. Porque a veces como hombre también quiero tener rencor hacia los demás. Quiero tener odio, contienda. Entonces Pablo, ¿qué te está diciendo en Colosenses 3? Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Iras, contiendas, celos, disensiones, codicia, avaricia, que también es idolatría. Entonces como creyentes realmente tenemos que vivir en vida nueva si realmente queremos adorar a Jesús. Fíjate, y no porque seamos buenos, sino porque realmente hemos visto a Cristo cara a cara. Nosotros como hombres, tal vez como hombres nos equivocamos mucho, pero si pasamos más tiempo con Él, si pasamos más tiempo buscándolo en su presencia, a través de su palabra, Él sí puede ayudarnos en todas nuestras debilidades, porque tenemos debilidades como hombres. Fíjate, han guardado tu palabra. ¿Qué es guardar la palabra? ¿Guardamos la palabra nosotros como hombres? Nosotros como hombres guardamos la palabra, obedecemos a Dios, realmente lo amamos como para morir a nosotros mismos y crucificar el cuerpo mortal. O sea, esa es una pregunta. ¿Realmente como creyente vivimos para Cristo o vivimos para nosotros? Yo a veces vivo para mí, para mis deseos, para lo que quiero, para mis deleites. Pero ¿qué tienes que hacer? Morir a ese viejo hombre. Fíjate, el verso 9 al 10. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he glorificado en ellos. Cuando dice todo lo mío es tuyo, cualquiera puede decir a Dios el Padre, lo mío es tuyo, pero solo Jesús puede decir lo tuyo es mío. Y dice, cuando dice he sido glorificado en ellos, nadie más que Jesús debe de ser glorificado en el creyente. Pablo dijo, buscamos el favor de los hombres o de Dios. ¿Cómo debemos de presentarnos? ¿Como obreros o aprobados? O sea, el creyente busca la aprobación del mundo o la aprobación del hombre. El creyente debe de buscar la aprobación de Dios. Y también vamos a estar en ojo de todos, ¿no? O sea, porque también como creyente pues, van a decir, oye, pues es creyente, no ve su comportamiento. Entonces, también a veces tenemos que guardar eso.
¿Para qué? Para que los de afuera no murmuren de Cristo, porque a veces también murmuran de Cristo por nosotros. Entonces dicen, es creyente, mira, se comporta así. Entonces como creyentes también tenemos que adorar a Dios de esa manera. Fíjate, esta parte. Ahora dice el verso 11 al 12, dice así, fíjate, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí se cumple la escritura al final. ¿Y quién es el hijo de perdición? Judas. Fíjate, la primer petición de Jesús por sus discípulos, Padre, guárdanos. Jesús intercede también por nosotros. ¿Y de qué nos trata de guardar? De la carne, del mundo y del diablo. Él sabía lo que iba a venir para sus discípulos: hambre, espada, desnudez, como lo dijo Pablo en Romanos 8. Hambre, ¿qué nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Hambre, espada, desnudez, persecución, nada. ¿Sí me entiendes? Pero ¿quién guardaba a los discípulos? El mismo Cristo. Y el hijo de perdición era Judas. Y Judas, en esta parte, fíjate, Judas, en esta parte, ve al Salmo 41:9, fíjate, dice así: hubo solo una excepción a la obra de Jesús de guardar a sus discípulos, Judas. Esto fue porque en el cumplimiento de la profecía, Judas era el hijo de perdición, el que fue destinado para el mal y su destrucción. Y cuando a veces también nosotros como creyentes pensamos que a Dios algo lo toma por sorpresa, o que a Dios algo lo toma desapercibido, no es cierto. Dios ya sabe el destino de todo hombre, y Dios conoce el corazón de todos los hombres, y Dios sabe, no hay nada oculto que no tenga que ser manifiesto ante su presencia. Fíjate, el Salmo 41:9, fíjate, este salmo es escrito más de 800 años antes de que Jesús viniera en la carne. Fíjate cómo lo va a decir David, Salmo 41:9. Y dice así, fíjate, 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Y de quién está hablando el salmista? De Judas. Y sabía que iba a traicionar a Jesucristo en algún momento. O sea, Dios nada lo toma por sorpresa. Él ya sabía que había un hijo de perdición, y él ya sabía todos los tiempos de Dios. Él ya sabe las cosas. Fíjate, ahora del verso 13 al 16: pero ahora voy a ti y hablo en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y nosotros como creyentes no somos de este mundo. Acuérdate que como creyentes, ¿qué anhelamos? Cielos nuevos y tierras nuevas, donde ya no va a haber angustia, ya no va a haber aflicción, ya no va a haber pecado. Eso es lo que quiere el creyente. Entonces Jesús está diciendo, no son de este mundo. Fíjate, si a veces sufrimos luchas o aflicciones, regresemos a Juan 16:33. Como creyente vas a tener luchas, vas a tener aflicciones, porque estás en la carne. Pero Juan 16:33, ¿qué te dice? Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Todo creyente, ¿en dónde se debe de sujetar? Todo creyente, ¿a dónde tiene que ir? ¿Cuál es la paz? El mundo, ¿cómo representa la paz? ¿Cómo es la paz del mundo? A través de los bienes, a través de la economía, a través de las diversiones, de los festejos, de las fiestas. Eso es lo que el mundo busca, a través de salir cada 8 días, irse a una playa, irse a otra playa. Esa es la paz del mundo. Pero la paz del creyente, ¿en dónde está? En Cristo. Esa es nuestra paz. Y a pesar de que algún día salgas y de que también pases, de que te des tus vueltas, de que hagas cosas del mundo, o sea, pero tu paz no está ahí. Tu paz está en Cristo como creyente. Fíjate, Juan 14:27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿En dónde está el gozo del Señor? En Cristo. ¿En dónde debe estar mi gozo? En Cristo. Mi confianza no está puesta en un presidente, mi confianza no está puesta en la economía, mi confianza no está puesta en lo que veo, mi confianza no está puesta en un matrimonio, mi confianza está puesta en Jesús.
Mi confianza siempre como creyente debe de estar puesta en Él. Fíjate, en Nehemías 8:10, fíjate, ve lo que dice Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Nehemías 8, verso 10, dice, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os tristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿En dónde está el gozo? En Cristo, en Dios. El gozo de Jehová es mi fortaleza. ¿En dónde me tengo que gozar? A pesar de las aflicciones, de las pruebas, a pesar que aunque la higuera no florezca y los animales, los corrales no den animales y la cementera no dé trigo, con todo y eso me alegraré en Jehová de mi salvación. ¿En dónde me tengo que alegrar? A pesar de que nada me salga como yo quiero, a pesar de que la situación está muy difícil, tengo que alegrarme en Jehová. Mi gozo, ¿en dónde está? En Cristo. Fíjate esta parte ahora. Es un mundo caído, llena de dificultad, pero ¿quién nos da el gozo? Es un mundo caído, hay luchas, hay pecado aquí, hay enfermedad, hay tristeza, hay dolor, hay depresión, pero ¿quién nos puede dar el gozo? Y también la Biblia nos da momentos, ¿no? La Biblia dice en Eclesiastes, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para edificar, tiempo para construir, tiempo para derribar. Hay tiempo para todo. El creyente tiene que tener tiempo para todo. Fíjate, el gozo de Jesús siempre será una leve chispa en el creyente carnal. El verdadero gozo viene de permanecer en Él. Esto es lo que dice Jesús en la parábola del sembrador, cuando cayó junto al camino y la semilla no se sembró. Entonces la recibió con gozo, pero vinieron las aflicciones, vinieron los problemas y dejó la palabra. Entonces así somos nosotros cuando somos como niños fluctuantes, también llevados de doctrina en doctrina. Y cuando nuestro gozo depende de qué, de lo que escuchamos o de lo que vivimos, nuestro gozo debe de permanecer en Él. Fíjate, cuando dice, no os ruego que los quites del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En Daniel 1, los judíos comían legumbres para no comer sacrificado a los ídolos. Nosotros comemos de lo sacrificado a los ídolos como creyentes, o no participamos de la mesa del rey. O sea, Daniel no comía de lo sacrificado a los ídolos y pidieron legumbres en ese momento. El creyente debe de honrar a Dios. Fíjate, el verso 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dijo Jesús? Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Todo creyente debe de ir a la verdad. Todo creyente debe de buscar a Jesús a través de tu palabra, de la palabra. ¿Qué nos va a santificar como creyentes? La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Fíjate, el verso 18. Como tú enviaste al mundo, así yo los envié, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es ser santo? Ser apartado. Segunda petición de Jesús es santifícalos. Ahora Jesús también está orando. Fíjate, todo este capítulo se trató de oración. ¿Cómo empezamos? Todo creyente tiene que orar en todo tiempo. Tu lucha no es contra sangre ni carne. Todo creyente tienes que orar. Aquí Jesús está pidiendo por sus discípulos. Tú tienes que orar por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, por tu familia. Tienes que orar por todo como creyente. Jesús oró por sus discípulos. Santifícalos en su verdad. Ve a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Fíjate, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16, y dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es ser santo? Porque los de Daniel no comían sacrificado a los ídolos y comían legumbres, porque no querían contaminarse con la mesa del rey. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser apartado. El creyente debe de ser apartado para Dios. Es un proceso, ¿no? Porque pues, tú como creyente pues, te vas a equivocar, vas a pecar. Tampoco vas a ser legalista y vas a decir de la noche a la mañana. Jesús no es una vara mágica, ¿no? Que te va a sacar, ¿no? de todo, ¿no? De tu angustia, del problema, del pecado.
¿Sí me entiendes? Pero cuando tú pasas más tiempo con Él, te va a ir santificando en la verdad, que es la palabra. Cuando tú abres más tu Biblia, cuando tú lees más la palabra y buscas al Señor a través de la palabra, te va a dar hasta fe también. Acuérdate que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la santidad se da así en esa parte, a través de la palabra. Si reconocemos a Cristo en todas nuestras áreas, esa es la forma de santificarnos. Fíjate, sigamos esta parte. Dice, ¿cuál es la verdad? La palabra. ¿Cuál es el símbolo del agua? Porque Dios nos lavó y Dios nos ha dado las sagradas escrituras. Él nos la dio a través del Espíritu Santo. Es la palabra la que nos va a encaminar, la que nos va a guiar. Acuérdate que Dios le quería dar a Israel en el monte de Sinaí las tablas de la ley para que fueran una nación diferente. Ahora a nosotros nos ha dado el Evangelio, la buena nueva, la Biblia, la palabra, para que nos santifiquemos en ella. Fíjate, la palabra de Dios oída y escuchada y aplicada también tiene que ser. Si eres creyente, tienes que oír la palabra, escucharla y aplicarla. Santiago 1:22 te dice, sed hacedores, no tan solo sed oidores de la palabra, sino también sed hacedores de la palabra. Como creyente tengo que estudiar la Biblia, leer la Biblia, comprenderla, pero también aplicarla en mi forma de vivir y aplicarla con los demás. Eso es lo que es sed, no tan solo sed oidores, sino también sed hacedores de la palabra. Y no nos justifiquemos diciendo Dios no juzga a nadie a veces, porque a veces nos justificamos así. He escuchado esa frase, Dios no juzga a nadie. ¿Por qué? Porque a veces no queremos llevar nuestro pecado a la luz. ¿Sí me entiendes? Para que nuestras obras no sean manifiestas. Entonces encubrimos y decimos, es que Dios no juzga a nadie. No, claro. ¿Sí me entiendes? Dios sí juzga, ¿sí me entiendes? Y todo el creyente debemos de ¿qué? De ser hacedores de la palabra. Entonces, como Dios no me juzga, entonces yo salgo a la calle y peleo con todos. Y yo salgo a la calle y hablo groserías, ¿no? También. Entonces, como Dios no me juzga, yo me comporto de esa manera. Entonces, tengo que esforzarme. Entonces, por eso Pablo dice, estad firmes con la libertad que fuimos llamados. Cuando habla de estar firmes, está hablando que nos esforcemos y dejemos el pecado. Fíjate el verso 20 al 22, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todo sea uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate, de este verso dice la unidad. Él está buscando la unidad de los creyentes. Jesús buscaba la unidad de los creyentes. Toda iglesia no debe de estar dividida. Pablo lo dice en 1 Corintios 12-15. No podemos decir que algunos somos de Apolos, otros de Cefas, sino todos fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Ahora Cristo ora por la unión de las iglesias, ora por la unidad entre los discípulos para que no haya separación. A veces entre creyentes también contendemos, ¿no? Entre iglesias, ¿no? O entre hermanos decimos, no, estos son de esta manera, estos no. Lo único que nos queda es interceder entre iglesias. ¿Quién quiere dividir también a la iglesia? ¿Quién quiere apartar del camino de la verdad a las iglesias? El diablo. ¿Quién quiere iglesias divididas? ¿Quién quiere familias divididas? El enemigo. Fíjate, para que todos sean uno. Jesús se imagina en esa gran multitud delante del trono de Dios, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando. Fíjate, y ora para que pueda sobreponerse a sus diferentes culturas y entiendan su unidad. Entonces por eso la Biblia se traduce en diferentes idiomas y ves que hay diferentes cristianos en diferentes partes del mundo, porque Dios los deja con su cultura, sus tradiciones y sus valores para que sean como ellos son, pero ahora con Cristo. Fíjate, la gloria que me diste y les he dado, debería haber una gloria compartida entre creyentes, la gloria de Cristo presente. El estar conscientes de Jesús en nuestra presencia promoverá la unidad. Debemos de estar conscientes de Cristo, eso es lo que promueve la unidad. Cuando hay división en nosotros es porque no estamos permaneciendo en la roca, o también a veces nos está ganando la carne también. Fíjate, verso 23 al 24, dice, ya casi acabamos.
Yo en ellos y tú en mí, para que seáis perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me he amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo en ellos y tú en mí. Hay unidad de compromiso, de temor o de coerción. Jesús quería una unidad de amor y de una identidad común en Jesús. ¿En dónde nos identificamos como creyentes? ¿Cuál es la identidad de cada creyente en Cristo? Y fíjate, ahora del verso 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjate, la triunfante conclusión de la oración de Jesús. Esta es la terminación de la oración de Jesús, cuando dice: yo te he conocido. Jesús está próximo a llegar a la cruz y Él está lleno de fe y de triunfo. La batalla está delante, pero Él la enfrenta como conquistador. Y ahora nosotros, cuando sabemos que nuestros días han acabado aquí en la tierra, o cuando llegó el cáncer o una enfermedad fuerte, ¿por qué no sabemos que estamos a minutos o a segundos de estar en la presencia del Señor? Y Él sabía en ese momento, tenía la fe y tenía triunfo, que se había cumplido la hora. Y si nosotros vivimos aquí en la tierra, también tenemos que vivir para Cristo y glorificarlo y predicar más su palabra y decir la verdad a los demás. ¿Cuánta gente está muriendo sin Cristo? ¿Cuánta gente está rechazando a Jesús? ¿Cuánta gente está creyendo? Ve a la presidenta que lo hizo. O sea, en vez de buscar a Cristo, ¿qué hizo? No, abro los portales de los chamanes y de los chakras y no sé cuánto. Y se hizo una limpia en ese momento. Cuando esa limpia puede ensuciar más, o sea, que no le va a ayudar nada. ¿Cuánta gente está muriendo sin Cristo? ¿Cuánta gente no está conociendo la verdad? ¿Cuánta gente está apartada de Dios? ¿Cuánta gente hoy en día, ya hay iglesias, cada vez el enemigo se ha levantado más? Entonces ya hay iglesias donde adoran a Satanás y ya está todo más visto. Y ya de repente ya hay sectas, y ahora también ya hay del nuevo orden, del nuevo mundo, ¿sí? Y ya hay cosas diferentes que no adoran a Jesús. ¿Y qué estamos haciendo la iglesia también? O sea, nosotros podemos predicar en donde sea, o sea, no tenemos que hacer un círculo de evangelización ni nada, pero la iglesia tiene que predicar en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuánta gente se muere sin Cristo? ¿Cuánta gente se pierde sin Cristo? Imagínate, nosotros nos resplandeció la luz de la verdad, ¿no? Y si el día de hoy morimos, somos justificados por la fe y vamos a estar a la diestra, bueno, con el Padre, ¿no? Vamos a estar adorando al Padre y vamos a estar con Él. Pero la gente que muere sin Cristo, ¿qué dicen? O sea, yo escuché de 3 muertes en la semana, un cristiano y 2, quién sabe si eran. Pero ese cristiano también se apartó, pero a lo mejor el Señor también ya lo llamó. O sea, yo no puedo decir qué va a hacer Dios con la muerte o qué va a hacer, ¿sí me entienden? Pero cuánta gente se está muriendo sin el Señor y cuánta gente no está creyendo en Cristo y está viviendo. Y tú de repente, nosotros estamos viendo una serie de Apocalipsis, y en esta serie de Apocalipsis el enemigo nos aparece así como con los cuernos de Miguel Ángelo, se aparece como unas sombras y le mete idea a la gente y le dice así, es tan claro como así está la gente, porque como en los tiempos de Noé, así representaba la salvación del hombre, del arca, y decían, no está loco. Entonces la iglesia nos levantamos a predicar, nos levantamos a decirles de la verdad a los demás y te toman de a loco. Entonces el enemigo, ¿qué les dice? No, vive tu vida, diviértete, es aquí y ahora, no hay más muerte. Pero el creyente también debe de estar preparado en ese tiempo. Y la muerte no debe de ser un dolor para el creyente. Aquí Jesús estaba triunfante y con gozo y con fe. La muerte no debe de ser un dolor para nosotros. Y la muerte no debe de ser así. La muerte debe de ser el mejor regalo. ¿Sí me entiendes? Como creyentes, y debemos de estar preparados
como creyentes, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia, pero también tenemos que hablarle a otros del amor de Cristo y que sepan que después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús y que hay salvación en Cristo y que también Cristo puede ayudar a quitar el dolor de las personas, el dolor de su corazón, la angustia, la preocupación, puede restaurar matrimonios y que puede hacer muchas cosas en la tierra porque Él te puede dar el gozo, la paz y la alegría. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor, y pues tú sé, mi Dios, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, llénanos con tu espíritu, Señor, y ayúdanos, Señor, porque pues sabemos, Señor, que no somos buenos, no somos santos, Señor, pero contigo, Señor, fuimos justificados, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor, y pues también, Señor, danos paz en nuestro corazón, Señor, y pues ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, bendice su entrada, su salida, Señor, y fortalécelos, Señor, en la fe, Señor, y que tú crezcas, Señor, y que nosotros menguemos, Señor, y ayúdanos, Señor, a crucificar nuestra carne, Señor, con nuestros deseos y nuestras pasiones, Señor, y que tú seas en nuestra vida, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén.